Muy bien, pues vamos a darle la palabra entonces, tal como lo ha adelantado Mónica Delta, a Fernando Tuesta para que nos aclare los alcances de esta ley que ha permitido el financiamiento público a los partidos políticos. Fernando Tuesta, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Mónica, Fernando. Miren, quiero hacer una aclaración. La ley de partidos políticos, la única que ha existido en el Perú, se promulgó en el 2003. Allí estaba ya incluida este modelo de financiamiento público directo. El indirecto en la franja electoral, porque también lo gasta el Estado, pero no le entrega dinero. Le entrega dinero, sin embargo, recién a partir del 2017. Correcto. A partir del 2017 hasta el día de hoy. En segundo lugar, se hizo una modificación, no lastimosamente dentro del paquete que sobre financiamiento, la comisión presentó que tenía una mirada integral. Y lo que varió allí fue lo siguiente, que estos recursos debieran de gastarse bajo dos rubros gruesos. Uno llamado para gastos corrientes ordinarios, entonces alquiler de locales, pues tener una pequeña burocracia, servicios públicos que tiene que pagar, finalmente los comités provinciales que exige la ley. Y en segundo lugar, y esta es una mala copia de la ley alemana, decía capacitación, información e investigación. Yo siempre he cuestionado esto último, porque una cosa es que los partidos alemanes que tienen fundaciones, think tanks, investigan, y otra cosa fue en el Perú, donde incluso muchas universidades ni siquiera pueden investigar, pero el rubro está así. Decía, al menos el 50% tiene que ser gastado. ¿Qué ha ocurrido? Antes de ir al tema específico, porque esto es muy importante. Dos cosas. La primera, que en realidad los partidos modificaron la norma que permitía que si tú no gastabas en un año, podías acumularlo al año siguiente. En cualquier entidad del Estado, si tú no gastas en diciembre, el dinero revierte al Tesoro Público y viene en enero el siguiente presupuesto. Pero acá no. Entonces ha ocurrido, y el caso más claro ha sido el de Fuerza Popular, que el 2017 gastó casi nada al inicio y luego fue acumulando y por eso se compró un inmueble. El propósito, ya lo dijo Mónica en su presentación, era que esto debía fortalecer a los partidos y sobre todo en la formación de sus cuadros. Y entonces allí debía estar comprometido en un alto porcentaje. Lo que hemos visto ahora son consultorías, por ejemplo, muy costosas, que en cualquier otro ámbito del Estado hubiera requerido un concurso público, por ejemplo, ¿no? Pero en ese sentido, Fernando, lo que tampoco tiene en todo caso la ley que está vigente, o sea, además de dejar este vacío, esta interpretación, es que no hay quien fiscalice a dónde van esos dineros y cómo se utilizan. Mira, la ley permite a la OMPRE reglamentar, y de hecho lo reglamenta. En los últimos tiempos, pero muy pocos, se ha estado tratando de fortalecer la parte de supervisión, pero la supervisión, por más que se reglamente, está limitada por la ley. Por ejemplo, no puede tener un catálogo especial de sanciones porque la ley no habla de sanciones en algunos casos, entonces no los puede inventar. Lo que muchas veces hemos dicho, la OMPE no tiene dientes para morder, y entonces esa es una de las tareas. Pero lo más importante, y acá es, creo, necesario subrayar, es lo siguiente: el financiamiento público directo, que lo tienen todos los países de la región, salvo Bolivia y Venezuela. Todos tienen financiamiento público directo, porque lo que se trata es de balancear también los provenientes de los privados, porque si no los partidos caerían en manos de quienes ostentan el dinero y son más vulnerables. Claro. Sin embargo, estamos viendo el uso, por lo menos, pongámosles el término, dudoso de estos recursos, ¿no? Doctor Tuesta, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Dos preguntas muy concretas. Lo que ha hecho o lo que han hecho estos partidos con respecto al financiamiento público directo, Fuerza Popular, entre otros, ¿se puede considerar como ilegal? Y en segundo lugar,
Estas maestrías otorgadas a algunos excongresistas, en el caso de Fuerza Popular, puede ser calificado como, por ejemplo, capacitación, que es uno de los rubros por los cuales justamente se destina este dinero público, el 50%, si no me equivoco, doctor, capacitación, información e investigación, ¿cierto? Entonces, puede caer en ese rubro, porque esa es seguramente la defensa que van a argumentar estos partidos. Personalmente creo que no. No se trataba, la ley no lo pensaba de esa manera, en estudios que te conduzcan a posgrados. Porque si es maestría, ¿por qué no va a ser doctorado? ¿Por qué no? Y con ese dinero que Fuerza Popular ha recibido y recibirá en una década 24 millones de soles, obviamente podrían hacer estudios de esa naturaleza, que además acá viene el otro tema, el tema de la transparencia interna. Yo estoy seguro que los militantes de Fuerza Popular desconocen el uso que se está haciendo de ese dinero, que obviamente son cantidades importantes. Y en segundo, la transparencia externa. Porque claro, Carlos, tú aciertas al decir que la defensa va a ser de esa naturaleza. No es ilegal los otros casos, por ejemplo, consultorías. Es difícil poner pues en una ley, en reglamento, consultorías no más allá del 8 OITs o qué sé yo, un número alto. Pero, repito, acá lo que se está viendo es que estas acciones de ninguna manera pues fortalecen a los partidos. Una cosa es dar una charla, y tratándose incluso hasta de dirigentes de los partidos o miembros de los partidos, porque se pagan a sí mismos. Porque si tú contratas un tercero, un externo, le tienes que pagar. Pero si no se tiene dinero, si siempre se ha quejado que los partidos carecen de esos recursos, ahora los tienen, y lo que están haciendo es un mal uso de ellos, porque no se está fortaleciendo, salvo que alguien nos convenza que pagar maestrías a la señora Beteta y otros fortalece al partido. Señor Tuesta, permítanos por favor ir un instante. Sí, permítanos por favor acompañarnos un instante a escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos esta conversión siempre con el objetivo de saber qué es lo que la ley faculta hacer con el dinero público y qué no. Y si se han hecho cosas que no están facultadas por la ley, ¿qué tipo de falta o de delito constituye eso? Nos lo contestará más explícitamente después de escuchar a los anunciantes de RPP. Politólogo Fernando Tuesta a propósito del financiamiento de los partidos y el uso que los partidos han dado después de las elecciones del año 16. Tenemos un cuadro con la relación de 15 partidos que se beneficiaron con ese dinero público. No sé si podemos ponerlos en la televisión para entender. Naturalmente los que más votos sacaron recibieron más dinero, como es natural y como la ley prevé, pero ahí tenemos las cifras totales que se elevan a 40 millones de soles, más de 40 millones de soles dados por el Estado a los partidos que participaron. Si me permites, sí. Fernando, 40 millones estamos hablando entre el 2017 y 2019, sí. ¿No? Y después, entre el 20 y 21, hubo un desembolso de 19 millones, casi 20 millones, sí. Y la proyección entre el 22 y el 26 es de 77 millones o un poquito más, casi 78 millones. Y ahí están los rubros de cada uno de los partidos que están encabezados por Fuerza Popular, que al cabo de este tiempo, es decir, en el 26, estarán recibiendo, en el caso de Fuerza Popular, 24 millones, te estoy redondeando números, sí, ¿no? Sí. Acción Popular, 15 millones, Alianza para el Progreso, 14 millones, Perú Libre, 10 millones, Somos Perú, 8 millones y 700 mil, en el caso de Renovación, una cantidad similar. En el caso del Frente Amplio, también más de 8 millones. En el caso de Avanza País, casi 9 millones. Peruanos por el Cambio, y así sucesivamente. El total de todos en la proyección hasta el 2026 es de 138.461.995. Durante 10 años. Durante 10 años, desde claro. El 17 congresales, hasta el 26, ¿no? Sí. Bueno, señor Tuesta, entonces, una vez más quisiera que nos aclare
¿qué es lo que se habría hecho que no es legal? Porque usted nos ha hablado que era permitido hacer formación e investigación, y supongo que la defensa usará estos dos conceptos para justificar consultarías y otros textos escritos. Solo para aclarar, ese cuadro que envía a la producción es responsabilidad y elaboración mía. Sí, está puesto en el crédito, Fernando. Sí. No solamente por eso, sino porque creo que cualquier error que pudiera ocurrir es mi responsabilidad. Pero bueno, he tomado lo que la ley estipula. Y es importante este cuadro, no solamente por el total general en una década, sino al ver que hay 3 partidos que se beneficiaron porque tuvieron mejores votaciones a lo largo de los 3 periodos. Estamos hablando del primero, que es el Parlamento que fue disuelto, el segundo, el Parlamento complementario, y el que se iniciaba en adelante. Correcto. Ilegal, entendiendo esto de que no viola la ley tal cual está ahora vigente, no existe, de mi punto de vista, en varios de los casos que se ha mostrado. Pero el tema, como suele ocurrir, es que muchas veces los partidos, en como en otros casos, le dan la vuelta a la ley, le sacan el jugo a la ley de dudosa manera. Por ejemplo, ¿cómo es posible de que los beneficiados de los servicios que se prestan son, repito, allegados o militantes del partido? Podría ocurrir que sí, porque puede haber un experto, una persona que tiene un perfil adecuado, donde puede prestar un servicio, pero no parece ser en todos los casos. El caso que sí me parece muy dudoso, y allí sí la ley se señala que es falta grave utilizar los recursos públicos allí donde estos servicios no forman parte del objetivo de la ley. Eso tendrá que evaluarlo en su momento, obviamente, la gerencia y supervisión de fondos partidarios de la OMPE. En ese caso, parece que, desde mi punto de vista, no cumple con los requisitos de ser parte, para empezar, de capacitación. Claro que va a haber, como usted bien lo sabe, una defensa de esa naturaleza. Pero esto me parece simplemente insostenible. Doctor, perdón, hay otro ejemplo, no sé cuál es su evaluación, con relación a la Escuela Naranja, ¿no?, del Partido Fuerza Popular, en donde hemos visto, además, obviamente, de capacitación a jóvenes, charlas con relación a la defensa de Keiko Fujimori y del propio Alberto Fujimori. En ese aspecto, ¿va justamente o cae en el terreno de la ilegalidad? Porque eso sería más propaganda que capacitación. Bueno, exactamente. El día de ayer, Daniel Llovera, para Epicentro, sacó un informe señalando que la Escuela Naranja costó algo así como 2 millones de soles. Y allí hay una nota en donde yo justamente preciso que videos de esta naturaleza no constituyen, pues, formación política. La defensa política de los procesos que están en curso, en el caso de la señora Keiko Fujimori, los que tienen que ver con su señor padre, no forman parte, pues, de una capacitación. Claro, ellos van a defenderlo, pero de ninguna manera eso puede ser así. Fernando, entonces, acá hay uso realmente dudoso, ¿no? Usos que por lo menos se tiene que cuestionar. Esto se tiene que redireccionar, porque los partidos sí necesitan formar a sus cuadros. No necesitan que estos beneficios importantes vayan a caer a dirigentes allegados, etcétera. Los partidos necesitan formar los cuadros, se necesita formar políticos, y eso es posible, solo es posible con dinero. El dinero hay, pero miren ustedes lo que está saliendo. Ciertamente. Ahora, la interpretación, obviamente, el hecho de que le falte el recurso, los dientes, como bien ha señalado la OMPE, para fiscalizar, es un tema importante. Y por el otro lado, los partidos políticos acá son partidos, digamos, de alguna manera hasta caudillistas, tienen una cúpula y es básicamente los que manejan todo lo que tenga que ver con el trabajo del partido, y sobre todo que se afianzan o se incentivan en época de campaña. El Frente Amplio ha destinado los recursos para la redacción, impresión y comercialización de un diario que es Tu Causa,
que está vinculado también a ensalzar la figura, digamos, de su líder, que es el señor Marco Arana. Entonces, digamos, igualmente que buscar una consultoría a alguien que está en la cúpula de un partido, también es el autobombo y la autopromoción del líder del partido a través de un medio de comunicación que aparece, ¿no? Mira, en ese caso no tiene que ver nada con capacitación. Debió ser en todo caso en la parte de lo que es gastos ordinarios, porque el partido también necesita comunicar, pero además es hasta ineficiente. ¿Qué partido tiene ahora un periódico impreso? Es absurdo. Una cosa es un periódico digital. Entonces, sin gastos corrientes, los partidos sí pueden hacer su plataforma web, colgar ahí sus comunicados, etcétera. Pero en este caso en capacitación no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahí no capacitas. Pero quiero agregar algo que no se ha dicho, que me parece importante. Los recursos públicos se entregan al año siguiente de la elección. Por ejemplo, van a recibir los partidos que hoy tienen representación parlamentaria recién a partir de enero del próximo año. Sí. Pero resulta que hay varios partidos, Frente Amplio, FREPAP y otros, que seguirían recibiendo hasta diciembre. La ley debió modificarse. Así hayan, digamos, desaparecido la representación. Exactamente. Debió terminarse eso en julio y a partir de agosto los nuevos partidos. Pero hay otro tema. El dinero va al partido, no va a la bancada. Pero la bancada es resultado es la consecuencia de un resultado electoral, y acá viene el tema. Sabemos el alto transfugismo que hay en el país. Entonces, ha habido casos, por ejemplo, de Peruanos por el Cambio, que tenían 18 congresistas al inicio del periodo y terminaron con 5. Pero recibían como si tuvieran como 18. Como 18. Entonces, podría ocurrir en el extremo, por ejemplo, el próximo año se le va a dar 10 millones de soles por un quinquenio a, digamos, Perú Libre. Vamos a hacer simplemente una figura. ¿Podría ese partido, muchos de sus congresistas, salirse y sin embargo van a recibir igual? ¿Quién? El partido. Y generalmente los partidos, como tú has dicho, caudillistas, tienen bajo su mando al tesorero del partido. Entonces, en este caso, son ellos quienes manejan. Y ese es el manejo que estamos viendo también en el caso de los reportajes periodísticos que hemos visto en los últimos días, ¿no? Ahí hay un control y hay una responsabilidad. Y dicho sea de paso, los vientres de alquiler también son los beneficiados, porque lo único que dan es el nombre del partido y van a recibir dinero. Doctor Tuesta, quería aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre un proyecto que ha generado polémica, y es que plantea este proyecto de ley de Acción Popular que los movimientos regionales ya no puedan presentar lista de candidatos justamente a los gobiernos regionales en las próximas elecciones, no solamente los partidos nacionales. Este es un proyecto del congresista Illich López y señala que solamente pueden los movimientos regionales postular a los municipios. Esto debido a los actos de corrupción que han habido, ¿no?, anteriormente. Yo quisiera preguntarle su opinión, pero doctor, si nos permite, por favor, un minuto, porque tenemos que cumplir con los titulares y luego regresamos con usted. ¿Cómo no? Volvemos a ampliación de noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal conversando con el politólogo Fernando Tuesta. Doctor Tuesta, le había dejado planteada la pregunta sobre un proyecto de ley presentado por la bancada de Acción Popular y que ha generado mucha polémica, y es que se impide a los movimientos regionales presentar lista de candidatos justamente a los gobiernos regionales en las próximas elecciones. Solamente podrán hacerlo, si es que se aprueba el proyecto, a los municipios. Esto con el fin de, evitar actos de corrupción, según su autor, si no me equivoco, es Illich López, de Acción Popular, evitar actos de corrupción, como ha ocurrido ya en años anteriores. ¿Cuál es su opinión? ¿Tiene sustento este proyecto? Absolutamente en desacuerdo.
ese proyecto lo que busca es, en realidad, disminuir la responsabilidad de los movimientos regionales, y varios parlamentarios tienen relación con los movimientos regionales. Entonces, este proyecto tiene ese propósito. Resulta que el movimiento regional no debe presentar candidatos a las regiones, absurdo. Pero acá viene el tema. Además señala que se debe anular las exigencias que ahora sí tiene los movimientos regionales de presentar al menos candidatos en la mitad de provincias y la mitad de distritos, al igual que los partidos. Y además, en tercer lugar, si no cumple con un umbral, no se les elimina, cosa que es una de las pocas modificaciones que a nivel de partido se ocurrió. Quiere decir, si no pasas el umbral, pierdes la inscripción. De los 25 partidos nacionales, 15 perdieron la inscripción, varios de ellos cascarones. Esto iba a proceder de la misma manera el próximo año con los movimientos regionales, que son un número de 187 más o menos, alrededor de. Lo que busca este proyecto es justamente, es un salvavidas a los movimientos regionales, muchos de ellos que tienen la misma configuración, muchos, digo, no todos, de cascarones, vientres de alquiler y la mercantilización de la política. Ese proyecto no debe pasar bajo ningún punto de vista. Doctor Tuesta, quisiera aprovechar de su presencia en RPP para hacer una pregunta sobre otro tema que está en el centro de los debates políticos en torno a la oposición y el oficialismo, que es el tema de la cuestión de confianza. ¿Cuál es su opinión sobre el predictamen que ha sido elaborado en la Comisión de Constitución y que, según voceros del gobierno, puede alterar las relaciones, el equilibrio entre los dos poderes del Estado? Hemos sido muy críticos en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en relación al diseño institucional y las relaciones ejecutivo y legislativo. Para nosotros este es un edificio mal construido, sin embargo con un equilibrio, pero mal construido, pero con un cierto equilibrio. Si le quitas la cuestión de confianza, el desequilibrio va a ser a favor del Parlamento y en contra del Ejecutivo. En realidad, el propósito del Congreso debió pensar y resolver este presidencialismo parlamentarizado, que tiene en realidad instrumentos letales en que en cada momento se amenazan ambos poderes del Estado. Quitar uno, en realidad, lo que hace es, en este caso, simplemente dejar disminuido a la presidencia de la República. Pero el señor Pedro Castillo no se va a quedar más allá de 5 años. Se está pensando en la coyuntura, pero además el Parlamento, acuérdense que en el último año no puede ser disuelto, y podría, sin embargo, el Parlamento censurar a cuanto gabinete hay. Va a someter al presidente de la República, y tenemos un riesgo por los antecedentes. Pero la idea, digamos, sería las cosas se mantienen tal como está, con este equilibrio que no es el perfecto, o debería regularse confianza y vacancia. Es que no es igual, Mónica. Okay. En realidad, confianza es, por un lado, confianza con censura de gabinetes. Esos son los puntos. La vacancia en realidad ha sido la desnaturalización de otro artículo que no tiene que ver con esta parte, y sin embargo se está tratando de hacer aparecer como si se pudiera intercambiar. Allí sigue perdiendo el Ejecutivo. Hay que mirar la cosa de manera integral, que es lo que no está haciendo el Parlamento, y eso es un grave error. Muchas gracias, Fernando Tuesta, por sus aclaraciones, tanto sobre la atribución de fondos públicos a los partidos políticos como sobre este tema constitucional que sigue pendiendo como una espada de Damocles sobre la vida política peruana.